En esta tarde tenemos la oportunidad de presentarle nuestro proyecto final. El tema es sustancias puras. El objetivo de este proyecto es comprender el concepto de sustancias puras, sus propiedades y sus aplicaciones. Como ayuda utilizaremos el software Thermograph. ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella que tiene una composición química fija en cualquiera de sus estados. No necesariamente debe estar conformada por un solo elemento o un solo compuesto químico. Una mezcla de varios de estos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea y su composición química sea fija. Esto quiere decir que las sustancias puras pueden ser bien un elemento, pueden ser compuestos, o además de eso también pueden ser una mezcla de varios gases que se comportan de una manera uniforme. Ejemplos: como compuestos tendríamos el agua. El agua, su fórmula química es H2O. También como compuesto tendríamos el dióxido de carbono, que su fórmula química es CO2. El nitrógeno y el helio serían un ejemplo de elementos que son sustancias puras también. El aire sería una mezcla de varios gases que se comporta de una forma uniforme, por eso es considerado una sustancia pura. Los estados de las sustancias puras. Las sustancias existen en diferentes fases. Por ejemplo, a temperatura y presión ambiental, el cobre es un sólido, el mercurio es un líquido y el nitrógeno es un gas. Pero para distintas condiciones, cada una de estas aparece en diferentes estados. Las principales o las más conocidas de los estados o las fases de las sustancias puras son sólida, líquida y gaseosa, pero cada sustancia puede tener varias fases dentro de la principal. En el estado sólido, las moléculas están dispuestas en un patrón tridimensional que se repite por todo el sólido a causa de pequeñas distancias intermoleculares existentes, pero en un sólido las fuerzas de atracción son grandes y por esa razón se mantienen unidas. En la fase o el estado líquido es muy parecido al estado sólido en cuanto al espaciamiento molecular, pero las moléculas ya no están en posición fija entre sí, sino que pueden moverse y trasladarse libremente. Las moléculas la fuerza de atracción entre las moléculas es más débil que la fuerza de atracción entre las moléculas de un sólido, pero es mayor que la fuerza de atracción de las moléculas de los gases. En los estados gaseosos, las moléculas están bastante separadas, no hay un orden molecular. Se mueven al azar con colisiones continuas entre sí y chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen. Sus fuerzas de atracción son muy pequeñas, son a bajas densidades y colisiones que son su única manera de interacción. Aquí podemos ver los procesos mediante el cual una sustancia cambia de estado. Por ejemplo, de sólido a líquido se llama fusión o derretimiento. De líquido a gas se llama vaporización o ebullición. De gas a sólido se llama cristalización o sublimación inversa. Ahora, el proceso inverso sería de sólido a gas se llama sublimación, de gas a líquido se llama condensación o licuación y de líquido a sólido se llama solidificación. Una breve descripción sobre lo que es el software Thermograph. Es un simulador termodinámico con la capacidad de calcular las propiedades termodinámicas, dibujar estados, procesos y ciclos. Crea gráficas y diagramas en tiempo real, configura sustancias, unidades y convenio de signos, crea tablas termodinámicas, calcula intercambiadores de calor, balance de energía y entropía. Además cuenta con editor de ecuaciones para funciones termodinámicas. Actualmente este software está traducido en 10 idiomas y es multiplataformas. Este software nos ayuda a comprender los conceptos tratados en esta materia de una forma más didáctica y más visible. Podemos ver las sustancias que nos ofrece el software. Sería aire, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, acetileno, etileno, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de nitrógeno, oxígeno, hidróxido, cloro, flúor, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y dióxido de azufre. Además, pues nos ofrece lo que son sus propiedades. Las podemos buscar aquí donde dice información de sustancia.
y nos da lo que es la información del aire, que es el que tenemos aquí actualmente. Nombre aire, su fórmula química, su masa molecular, su punto crítico, su presión al punto crítico en bar, su temperatura en Kelvin, su volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Además también nos da lo que es el rango de validez, su calor específico. Y bueno, si queremos cambiar las unidades a una que nos sea más familiar, por ejemplo la presión a kilopascal, que es más común, y pues nos da para todas las sustancias que nos ofrece el software. Nos da lo que son sus propiedades. Allí podemos ver lo que es para butano, para etano, podemos ver lo que es su nombre, su fórmula, su punto crítico, y ahora tenemos en kilopascal. A continuación, con la ayuda del software Thermograph versión 5.7, colocaremos lo que son las unidades que vamos a utilizar en la mayoría de veces. En la presión la colocaremos en kilopascal, la temperatura en grados centígrados, el volumen en metro cúbico, la masa en kilogramo, la energía en kilojulio y la potencia en kilovatio. Una vez procederemos a diagramar nuestra primera sustancia, que en este caso es el aire. Lo colocaremos en el modelo real y el diagrama con el que vamos a comenzar será presión versus temperatura. Aquí podemos observar el diagrama ya realizado por el software. Justo en este punto, donde dice supercrítico, se encuentra el punto crítico de la sustancia. Aquí en información podemos ver que el punto crítico en presión sería 3774.36 kilopascales y la temperatura de menos 140.65. Una vez ya conocido el diagrama del aire, continuaremos con nuestra siguiente sustancia, que será el agua. El agua en la condición real representa este diagrama de presión versus temperatura. Aquí podemos observar el punto supercrítico, el cual en presión sería de 22.055 kilopascales a una temperatura de 373.976 grados centígrados. La siguiente sustancia escogida será el amoníaco. Podemos observar en el diagrama P versus T del amoníaco el punto supercrítico, el cual nos indica que es de 11.627 kilopascales a una temperatura de 133.65 grados centígrados. La siguiente sustancia escogida será el dióxido de carbono. Aquí podemos observar el diagrama P versus T del dióxido de carbono, el punto supercrítico, el cual nos indica que es 7.383.5 kilopascales a una temperatura de 31.06 grados centígrados. La siguiente sustancia escogida será el butano. Podemos observar el diagrama del butano, el punto supercrítico, el cual indica que es a 3.718.1 kilopascales a una temperatura de 150.8 grados centígrados. A continuación veremos el de la sustancia del etano. El punto supercrítico del etano nos indica que es 5.010.61 kilopascales a una temperatura de 32.73 grados centígrados. La siguiente sustancia escogida será el etileno. El etileno, el punto supercrítico, nos indica que es a una presión de 5.075 kilopascales con una temperatura de 9.5 grados centígrados. A continuación, el nitrógeno. El nitrógeno en su diagrama P versus T nos indica que su punto crítico es de 3.400 kilopascales a una temperatura de menos 146.95 grados centígrados. A continuación, en el oxígeno, nos indica que su punto supercrítico, su punto crítico, está a 5.042.9 kilopascales con una temperatura inferior también de menos 118.569 grados centígrados. La siguiente sustancia escogida y última será el propano.
El propano, en su punto supercrítico, se encuentra a una presión de 4.235.93 kilopascales, a una temperatura de 96.67 grados centígrados. Una vez presentados los diagramas de presión versus temperatura de estas 10 sustancias, se procederán a presentar el diagrama de temperatura versus volumen. Lo que se procede a hacer es ir aquí a diagrama y escoger el TV, que significa temperatura En este tipo de diagrama, T versus V, se puede observar que justamente debajo de la curva se encuentra esta zona llamada domo saturación, que es equivalente al área de mezcla. En las afueras de la curva se puede observar cómo va cambiando a gas, gas-vapor, líquido y el estado supercrítico en ciertos puntos. Sin embargo, puede ser distinto diagrama, pero igualmente se mantienen los puntos críticos presentados anteriormente. A continuación se procederá a presentar un proceso isocoro o un proceso isométrico para la sustancia agua en el modelo real en el diagrama P versus T, presión versus temperatura. Nos vamos aquí donde dice nuevo proceso, establecemos que queremos un proceso de estilo isocoro y el proceso que vamos a diagramar será desde el punto crítico hasta las condiciones ambientales, que aquí ya yo lo he marcado con un estado. Colocaremos aquí donde dice supercrítico G, o bien nos podemos ayudar con los datos que nos brinda la información de la sustancia en el termógrafo. Nos podemos ir aquí y colocamos nuestro proceso hasta el estado 1. Aquí podemos observar lo que es del 2 al 3. El 2 significa el punto crítico de la sustancia y el 3 significa las condiciones ambientales. Conclusiones. Se definió sustancia pura como aquella que tiene química fija en cualquiera de sus estados. Se mencionó compuestos, elementos y combinación de compuestos y elementos mientras se comportara de manera homogénea. En el ejemplo de compuesto de las sustancias estudiadas se puede mencionar el agua y el dióxido de carbono. En la categoría de elementos entraba el nitrógeno y el helio, y como una combinación de ambas se encuentra el aire. Se mencionó que la temperatura ambiente es de 22.5 en nuestro caso. Se puede observar que lo que es el agua, el amoníaco y el butano requieren de temperaturas elevadas más allá de los 100 grados. También se puede observar que así como hay altas temperaturas, se pueden observar bajas temperaturas para llegar al punto crítico. En el caso del aire, del nitrógeno y del oxígeno, que necesitan temperaturas abajo de los menos 100 grados. Otro punto que se puede observar en el termógrafo fue el punto supercrítico. En el termógrafo nos presenta dos tipos de puntos supercríticos, el punto supercrítico G y el punto supercrítico L, que significa gas y líquido respectivamente. Este punto supercrítico es cualquier sustancia que se encuentre en condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que hace que se comporte como un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, puede difundir como un gas, efusión, y disolver como sustancia, como un líquido disolvente. Se caracterizan por el amplio rango de densidades que pueden adoptar y por encima de las condiciones críticas, pequeños cambios en la presión y la temperatura producen grandes cambios en la densidad. El software Thermograph versión 5.7 nos ha ayudado a comprender el comportamiento de las sustancias por forma de sus diagramas, ya sea presión versus temperatura y temperatura versus volumen, entre otros.
Este software ha sido de gran ayuda durante este curso, ya que nos permitió observar la información de cada sustancia en específico. Se les agradece a todos por su atención y que tengan buen día.